visual Beatriz Zamora. Esta tarde, como parte de nuestro distinguido presidio, nos acompaña la maestra Beatriz Zamora, artista visual. Maestra Lluvia Sepúlveda, coordinadora nacional de arte visual del lugar. Maestro Francisco Hernández Zamora, artista visual multidisciplinario e investigador. Maestra Araceli Ramírez Santos, investigadora del Centro Blady. Maestro Juan Antonio Silva Barón, procurador de la UNES. Agradecemos la presencia del arquitecto Luis Martínez, su directora general del próximo 29 de Ibarra. Cedo la palabra a la maestra Lluvia Sepúlveda, coordinadora nacional de artes visuales de Ibarra. Buenas noches. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, se oye. Sí, está largo. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Por favor, les vamos a pedir un gran aplauso para la maestra, porque esta noche estamos aquí reunidos para hacer un homenaje. Vamos a hacer una mesa de plática y pues bueno, estamos muy honrados de tener a la maestra aquí esta noche. Francisco, muchísimas gracias por la colaboración con esta exposición. Araceli, gracias por compartir tus palabras con nosotros. Y Marco, muchas gracias porque nos ayudó a coordinar la exposición desde la Coordinación Nacional de Artes Visuales. Pues me voy a permitir leerles unas palabras y pues comenzamos esta mesa de diálogo. La primera vez que la maestra Beatriz Zamora tuvo una experiencia trascendental con el color negro fue siendo muy niña. Durante un ejercicio de respiración, experimentó un éxtasis profundo que la llevó a percibir la absoluta belleza, así como lo sublime, el cosmos y la vastedad del universo que eran profundamente negros. Desde muy pequeña, el negro entró en su vida como un regalo que ha marcado una trayectoria sui generis en la historia del arte. Además, dicho color la ha llevado a desarrollar tanto una teoría y ética del arte como una praxis profunda e inédita en el ámbito de la plástica occidental. Consecuentemente, por esa obra y vida tan singularmente valientes, hoy rendimos este merecido homenaje a la maestra Beatriz Zamora, creadora única, y a quien agradecemos que con su desafiante andar, su reflexión filosófica, plástica y ética haya abierto los caminos para las mujeres artistas visuales, no solo de su generación, sino de las posteriores. Esta noche, en el Salón de la Plástica Mexicana, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura reconoce a una creadora extraordinaria, así como una pensadora radical del arte y la vida. Muchas gracias, maestra, por compartir su arte con nosotros. Gracias a ustedes por recibirnos. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes, por el trabajo de llegar aquí, por su amor, por su compañía, su comprensión. Gracias. Vamos a empezar esta ronda de charlas con la maestra Araceli Ramírez Santos. Ella es licenciada en Psicología por la UAM Xochimilco y maestra en Teoría Psicoanalítica por el Centro de Investigaciones y Estudios en Psicoanálisis. Actualmente se desempeña como investigadora del Centro Blady de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y ha participado como co-curadora en exposiciones de Blady y de la maestra Beatriz Zamora. Bueno, que ya me escuchan, voy a leer un texto que no es muy extenso.
Negro profundo. El tiempo es escuela donde aprendemos. El tiempo es el fuego que nos quemamos. Del Schultz. Una mujer guerrera y talentosa se abisma. De cara al fantasma de la muerte, resiste. Resiste a la pobreza, al aislamiento, a la soledad y a la pérdida. Para abordar la oscuridad y emerger con la sabiduría del sobreviviente, porque ha naufragado hacia su interior y se ha encontrado con algo de su deseo y de su ser. Y así poder dar cuenta de ese momento portentoso en el que descubre el sentido de su vida y de su voz. Beatriz Zamora encuentra un destello de su deseo y lo nombra. Yo le llamo el negro, la verdadera esencia de la vida, representación de la esencia cósmica, el vacío, el silencio. Para los físicos es el potencial total de la ley natural. Para los místicos, el corazón de la madre tierra, de la madre oscura. Cuando Beatriz se encontró con la pintura, la estudió a fondo, experimentó con colores, materiales, técnicas y composiciones. A pesar de que obtuvo muy buenas críticas de otros pintores y galeristas, ella no estaba satisfecha. Sus cuadros eran utilizados más como juguetes para sus hijos que como obras para exposición. Es que sus pinturas no representaban lo que ella necesitaba expresar. La creación artística es una gran responsabilidad, dice la artista, y lo que estaba pintando no le decía lo que ella esperaba. Así que decidió abandonar todo, aislarse y guardar silencio para poder escuchar su voz interna hasta encontrar el sentido de su propia expresión creativa, el sentido de su arte. Zamora ha tenido una vida tribulada y dolorosa. Es una sobreviviente del sistema patriarcal y del propio gremio artístico. Su lugar como mujer y como artista lo ha ganado al precio del sacrificio. Desde su temprana infancia conoció la violencia física y emocional. Separada de su madre a muy temprana edad, sufrió el maltrato de 2 madrastras en distintos tiempos y lugares. Debió ser niña madre para sus hermanos pequeños. Recibió amenazas de muerte y en su desamparo estuvo al borde de la muerte. Rescatada por una nana amorosa y sabia, aprendió a nutrirse de la naturaleza, del agua del río, de los árboles y de las plantas. Tomó la fuerza de la tierra, se impregnó de su sabor, de su color y su aroma, recuperó su salud dentro de un hoyo que su nana cavó en la tierra, en donde la pequeña recibiría un baño de hierbas disueltas en alcohol. Así, sumergida en la tierra, conoció la inmensidad del amor, de la libertad y del universo. Con el cuerpo tiznado y una masa de carbón triturado en sus manos, encontró su fortaleza y su honda espiritualidad. Tras años de reflexión y de lugar en su intimidad para encontrarse a sí misma, la artista descubrió que quería pintar el amor, la belleza, la libertad y la verdad. Se erigió a sí misma en lo que Foucault llama obrero de la belleza. Y cito: se trata de desprenderse de sí mismo, se trata de constituirse uno mismo como el obrero de la belleza de su propia vida, que se manifiesta en la necesidad de encontrar la verdad y sumergirse en el propio ser. El negro se conforma también sobre la base de conocimientos científicos, provenientes de la física, la geología y la química, de las reflexiones filosóficas tanto de Occidente como de Oriente y de la milenaria práctica de la meditación que Beatriz también practica. Beatriz experimentó con la materia, sus formas y sus versiones, sus destellos de luz, sus opacidades, adaptó cada cuadro a las formas caprichosas de sus materiales y los intervino directamente con sus manos y con su cuerpo, para darles formas en pequeño o gran formato. Cada cuadro es un trozo de vida que contiene un significado que se expande. Sus límites van de la tierra profunda
al infinito y del infinito al centro del corazón, a las emociones más profundas. El negro es energía pura que se posa en la experiencia de quien lo contempla. Evoca los inconmensurables espacios del cosmos en donde el tiempo se detiene y se amplía hacia el infinito. Todas las obras tienen el mismo nombre, el negro. Cada cuadro se distingue solo por un número de creación dentro de distintas series. La singularidad de las obras se aprecia formalmente con su composición, en las formas de los materiales, sus volúmenes y propiedades, en las huellas y trazos que el artista les imprime. Su composición matérica es a base de carbón, resinas, piedras, minerales, madera, negro de humo, polvo cósmico asentado en la Tierra, que conforman pequeños trozos del universo y rinden homenaje a la naturaleza, a la pregunta por el ser, a la conciencia del todo y de la nada. El negro se puede insertar en la tradición de la llamada pintura abstracto expresionista de los años 40-60 en Estados Unidos, en Nueva York, y ocupa un lugar al lado de los grandes maestros como Polo, Rothko, Wilhelm Uning, Moderberg, X-Klein, entre otros, que fueron artistas que aspiraban a encontrar el verdadero soporte del arte, el cuadro absoluto y la expresión máxima de su obra por medio del color, así como la experiencia sensible del espectáculo. Rothko, por ejemplo, buscaba la experiencia sensible y la exteriorización de las emociones a través de la fuerza del color. Yves Klein creó y patentó el azul IKB con la intención de propiciar un estado sensible pictórico. Pierre Solange, conocido en Europa como el pintor del negro, se interesó en los reflejos de la luz, en la luminosidad del oscuro, en el más allá del negro, fundamentalmente la materia y la luz. No se puede sotañar la importancia del famoso curador, del famoso cuadro negro sobre blanco, expuesto por Kazimierz Malevich en 1915, y que significó un punto de inflexión en la pintura, abrió las posibilidades a un nuevo lenguaje plástico. La intención de la creación del creador del supermatismo era reducir los elementos pictóricos a su mínima expresión y a la supremacía de la nada, a la representación del universo sin objetos y a la pura sensibilidad a través de la abstracción geométrica. El rasgo del negro está en su composición matérica y en su sentido profundamente místico y espiritual. La obra interpela al espectador en la experiencia estética del principio y del fin de todas las cosas, de la esencia de la vida y de la muerte, de la conciencia cósmica de la materia, del origen, del recordatorio de la pequeñez humana y de nuestra propia infinito. Es como una ventana al infinito. Su esencia parece como el borde del oscuro del abismo en su representación física. Ante el negro, el espectador activa el sentido de las obras mediante su propia subjetividad. La obra no requiere interpretación del contenido. La obra no alude a otra cosa más que a sí misma. En palabras de Susan Sontag, el arte no significa otra cosa que lo que es. Su valor radica en experimentar. No requiere explicación, no apela al entendimiento. Es una experiencia sublime, es lo que es. Termino con una cita de Beatriz Zamora. La obra es de quien tiene la voz, quien tiene que enfrentarse con la vida. Yo solo he sido el medio para traerla al mundo. La pongo en manos de México, la pongo en manos de toda la humanidad, que es a quien le corresponde. Muchas gracias, Beatriz Zamora. Todo el amor y todo. Es una obra que ha nacido por amor a cada uno de todos los hombres de la tierra, por amor a México. Yo quería esto para México,
le platicaba hace rato a Francisco que ya había muerto Orozco y todos los demás. Entonces quedaba Tapies en España y quedaba uno en Alemania y otro en Italia. Y como eran hombres, pues yo le iba, digamos, a Tapies, así como lo más cercano. Y además porque veía que hacía los cuadros, veía que tenía el cuadro negro, precioso, y luego le metía las manos, se le metió un tronco y acababa con él. Entonces, pues nunca llegó al negro. Pero lo único que no pensé jamás, porque eso era para los hombres, para las grandes inteligencias, hacer una obra con el negro, la que yo adoraba y había estudiado mucho tiempo y la había pensado y todo lo que tú quieras, pero no era mío, porque yo no tenía la grandeza ni la fuerza para hacer una cosa así, tocar una cosa así tan sagrada, pues no me sentía bien. Pero finalmente llegó sin mi permiso y me instaló. Y entonces, pues me di cuenta que era dueña del mundo y que era dueña de todo el mundo, no nada más de un pedacito. Entonces me dieron ganas de salir a la calle y gritarle a todo el mundo: el negro es de México, el negro es de todos. Pero digo, si salgo y hago eso, van a decir que estoy loca, por si decía que estaba loca, ¿verdad? Así que mejor me puse a trabajar. Y a trabajar pues con todo ese principio de conocimiento que el mismo negro me dio. Pero una cosa es lo que te digan y otra cosa es llévalo a la práctica. Entonces, pues empezar a practicar con los materiales, con los conceptos, poco a poco, pero como era tan querido, pues era capaz de hacerme un cuadro de 3 metros y 5 de unos 50, porque no podía dejar de trabajar. He hecho 600 o 700 o algo así. Y pues le falta. Pero la verdad es que ya no estoy en capacidad de hacer. Además, las condiciones económicas, las condiciones de toda la cultura de este país no son así como para que puedan florecer, ¿verdad? Al contrario, acachurran para que te calles. Y bueno, no vales, no tienes valor, no vales nada. Yo creo que si esta obra la hubiera hecho un hombre, tendría así gran relevancia. Pero como ha sido hecho por una mujer, pues ahí va, más o menos. Pero todo lo demás no importa. El amor al trabajo, el amor a la humanidad, el amor a la vida, pues no tiene precio y es lo único. Y por todo eso trabajar. He hecho lo mejor que pude y ha sido para todos. Eso es todo lo que les puedo decir. Muchas gracias.
escuchado a la maestra, pero lo voy a intentar. Para mí es un honor estar en esta mesa y haber conocido a la maestra Zamora. Bueno, en esta intervención deseo ofrecer varias posibles estrategias para acercarse a la apreciación de la obra de Beatriz Zamora en el contexto de esta exposición. ¿Por dónde se puede comenzar? Ya sabemos que la obra es negra, por lo que se puede iniciar por la materialidad de las piezas en derredor nuestro. Tal y como explica Zamora, los materiales oscuros que utiliza existen con antelación al ser humano y seguirán en el mundo tras el fin de la humanidad. Simultáneamente, podemos partir de la premisa que, mediante su trabajo, ella transmite su amor por la tierra al mismo tiempo que provee una reflexión táctil sobre las posibilidades expresivas de los materiales oscuros. La creadora tiene como punto de partida investigar, ofrecer y plasmar un absoluto sublime, producto de las disquisiciones de su mente, plasmadas en obras artísticas que constituyen su verdad. Las piezas de Zamora, en tanto celebración de la materia, se plasman en formatos que les otorga ora una plácida, ora una fascinante pesantez, lo que facilita la posibilidad de acercarlas discursivamente a la escultura, ya que la carga matérica las dota de una presencia que deja atrás tanto lo bidimensional como lo pictórico. La exposición se estructura con base en lo que Zamora denomina planteamientos, es decir, son conjuntos de piezas que constituyen familias creativas. Derivado de lo anterior, hablaré de algunos de ellos. El planteamiento prehistórico, que está ahí abajo en una de las primeras salas. Aquellas manifestaciones de la existencia remota, es decir, los orígenes de todos, aunque de ello no se guarde recuerdo, son la expresión sensible de lo primordial, de arquetipos preexistentes. En las piezas del piso inferior acudimos a la presencia de obras que proyectan formas, volúmenes, relieves y atmósferas. Mas es menester considerar que ellas interactúan con nuestro bagaje de asociaciones, memorias y el catálogo visual preexistente de cada quien. El planteamiento prehistórico acude a nuestra memoria con la búsqueda de lo familiar, empero se debe recordar que si bien lo plasmado puede aparentar tener antecedentes, se trata del conjunto que remite a un pasado remotísimo, distante, que evita la memoria de lo conocido. El planteamiento del carburo de Sicilia, que están acá, por ejemplo. Igual no me ven a mí, vean las piezas, que es mi favorito, por cierto. El carburo de silicio es un compuesto químico formado por átomos de silicio y carbono. Su estructura es cristalina, única, hipnótica, además de profundamente agradable ante la luz. Los expertos lo consideran un material excepcional por su versatilidad y por ello se utiliza en una amplia gama de aplicaciones industriales y tecnológicas. Ante las piezas zamorianas, es posible apreciar la característica dureza de este material, muchas veces comparado con aquella del diamante. Además, el carburo de silicio desafía las limitaciones de los materiales convencionales por su capacidad para conducir el calor y la electricidad. El planteamiento de carburo de silicio puede detonar la reflexión sobre la perdurabilidad de la obra misma. ¿Acaso llegue a ser el tipo de pieza que más sobreviva al tiempo, simplemente por la profunda dureza y abrasividad del mineral? Este material cerámico, entonces, alude a la continuidad y probable eternidad de los materiales oscuros, cada vez más útiles y aplicables en nuestra era. Por lo anterior, Beatriz Zamora es también profundamente innovadora a nivel de medios artísticos, derivado del uso de algo excepcional para generar un planteamiento artístico. En este mismo tenor, es posible hablar de otro material caro a la obra de Zamora, la acerina. La acerina o hematita
que a menudo presenta un brillo metálico en la superficie. El nombre oligisto proviene del griego oligistos, que alude a su relativa suavidad en comparación con otros minerales de hierro. Su color único y brillo natural han hecho que sea un material apreciado para la fabricación de cuentas, colgantes y otros elementos de joyería. Además de sus usos artísticos, la hematita, incluyendo la variedad de oligisto, desempeña un papel crucial en la industria metalúrgica. El alto contenido de hierro de este material lo convierte en una fuente valiosa para la producción de acero y otros productos relacionados. Hablemos del corazón de la madre oscura. En diferentes ámbitos geográficos y culturales existen referencias a entidades femeninas oscuras o de atributos siniestros. Este no es el caso de la obra de Beatriz Zamora. A lo largo de la exposición, el visitante se encontrará con planteamientos que traen a cuenta una visión amorosa, femenina y filosófica sobre una figura primordial. En este caso, tal vez sin haberlo notado, Zamora crea una dualidad o binomio masculino-femenino en su trabajo. Me refiero a aquel integrado por la pareja cosmos o universo, el componente masculino, y la madre oscura, el femenino, que son uno y el mismo, pero con sendas advocaciones genéricas. Consecuentemente, la artífice suele presentar cuadros de diferentes formatos en los que claramente se distingue el icono de dos semicírculos que se unen en una flecha de punta hacia abajo. Es un símbolo universal y entendido en toda la tierra, el corazón. ¿Acaso el icono en comento es de origen griego, puesto que aparece en monedas cirenaicas de los siglos VI y III antes de la era común? En su origen, habría representado la semilla de una planta hoy extinta, el silfio, que tenía usos culinarios, médicos y veterinarios. En algún punto de la historia se le asoció a Afrodita, entre cuyos asuntos se encontraba el amor. Tal vez por semejante situación, el significado del icono se deslizó hasta convertirse en un símbolo cardíaco que se ha heredado a través de los siglos. Atención, narra Zamora que en un periodo del que ya no hay recuerdo, cuando la gran explosión eligió manifestarse, nació la inmensidad del tiempo y el infinito de infinitos. En medio de ese torbellino de fervor sagrado, se crearon las partículas, los átomos, electrones e interacciones cósmicas. Surgió todo, entre ellos nosotros. Emergió ese 95% de la materia que conforma el cosmos, que nadie ha visto, pero que se sabe que mantiene unido al universo y que los expertos llaman materia oscura y energía oscura. Entre cada cuerpo celestial hay una negrura total, un vacío absoluto, un silencio, la nada, y a esa extensión entre galaxias, en el entendimiento de Zamora, los físicos lo denominan el potencial supremo de la ley natural, mientras que los sabios místicos la conocen como el corazón de la madre oscura. Ella la nombra, Zamora, la negrura, la esencia verdadera de la existencia. De este modo, Zamora representa, mediante un antiguo icono plasmado con materiales de la eternidad, la esencia del cosmos y el universo, lo que completa este binomio filosófico. Y por último, quiero hablar sobre la posibilidad que da meditar sobre una obra o delante de una pieza, o de todas, de Beatriz Zamora. En un mundo impulsado por la rapidez y la inmediatez, donde la atención se fragmenta constantemente, la obra de Zamora emerge como un faro luminoso que nos guía hacia un acto de contemplación. Ocean Ward, en su profundo análisis sobre el arte meditativo, nos guía hacia la comprensión precisamente sobre las posibilidades de meditar sobre el arte o como el arte como meditación. Cito: no se trata del arte como meditación de un arte conceptual,
ni está necesariamente relacionado con el movimiento de arte conceptual de los años 60. Tampoco se trata de ver algo que no está allí, ni de plantear más pensamientos que solo pueden vivir en tu mente. Se relaciona con la habilidad de apreciar mejor o involucrarse más profundamente con una obra de arte sin sucumbir a los bocados de cultura que en tamaño reducido se ofrecen en otros lugares, ni dejarnos distraer por cualquier cantidad de otras cosas tentadoras que nos hagan voltear la cabeza en una dirección u otra. Fin de la cita. En el caso de Zamora, esta invitación a la meditación se vuelve especialmente palpable. Sus obras desafían nuestra búsqueda de pinturas y formas reconocibles. En su lugar, nos sumergimos en la vastedad del negro, en círculos y acanaladuras que parecen conducirnos hacia un cosmos interior. Aquí, el espectador no solo mira, sino que se adentra en esa oscuridad, permitiendo que su mente se expanda y explore las profundidades de su propio ser. Rothko, que ya se aludió en esta mesa, un maestro de esta introspección artística, creía que sus obras eran más que simples objetos visuales. Aspiraba a crear espacios emocionales y espirituales donde el espectador pudiera reflexionar y conectarse consigo mismo. En este mismo espíritu, las pinturas de Zamora nos brindan una oportunidad de reflexionar sobre el cosmos, sobre nuestra conexión con lo profundo y milagroso de la existencia. Sus trazos se convierten en una puerta hacia el corazón de la Madre Oscura, una invitación a sintonizar con las vibraciones sutiles que laten en el tejido mismo de la realidad. Así que, estimados contempladores, mientras paseamos por esta exposición, recordemos que estamos frente a un desafío y a una invitación a la meditación. Permitámonos entrar en la profundidad del arte de Zamora. Permitamos que su silencio hable a nuestro ser interior y que su negrura nos guíe hacia un viaje de contemplación e interconexión. En este acto no solo honramos al artista, sino que también nos honramos a nosotros mismos, reconociendo la belleza y la trascendencia que yacen en las capas más profundas de nuestra propia existencia. Gracias. Así es en cada uno y en cada partícula de todo nuestro cuerpo está ese silencio. Y ese silencio es el que nos hace ser seres cósmicos. Es lo único que somos, como la verdad absoluta. Seres cósmicos. Eso debía llenarnos de fuerza, de alegría, de capacidad, de transformar todo, de hacer una vida bella, de amar la belleza. Somos eso, el negro, hijos del universo. ¿Qué cosa contigo, ¿Por qué? ¿Qué cosa contigo? ¿Por qué? Como porque, gracias por ese texto. Gracias. Me tienes que dar una copia. Ay, por supuesto. Ahorita se lo doy. Y si puedes llevármela a mi casa y tomarte un café que platiquemos, tenerte un momentito ahí, compartir la humanidad, pues me daría mucho gusto. Conste. Es tu casa y la tuya y la de todos. Mi casa es la casa de todos. Mi corazón es el corazón de todos. Y mi trabajo ha sido por todos. Porque como ven, no ha sido por dinero. Apenas hay tiempo medio. Pero eso sí, el trabajo no ha parado por eso. Como quiera que sea, he podido tener el material
para trabajar. Nada más el material para trabajar es todo lo que he querido en la vida, para todos, para este país. Este país, yo quería el negro, lo quería para España, lo quería para Italia, porque ellos iban a ser los dueños del negro. Lo que no sabía es que yo estaba destinada para el negro, y el negro es de México. Entonces, cuando llegó por primera vez el negro y supe lo que significaba y todo lo que era eso, quise salir a la calle y gritarle a todo México: el negro es nuestro, el negro es de México. Pero digo, si hago eso van a decir que estoy loca. Entonces, bueno, gracias a todos, porque mi fuerza también me la han dado todos. La esperanza, el ideal, el amor, pues aunque no lo sepan, lo he recibido de ustedes y de toda la humanidad. Porque el negro, el universo no es mío especialmente, es de todos, estamos compartiéndolos todos, somos hijos de nada más. Muchas gracias, Marco, muchas gracias, maestra. Ahora vamos a platicar con Francisco Hernández Zamora, hijo de la maestra. Él es artista e investigador multidisciplinario. Entre sus proyectos destacan la exhibición Mayalmí, Codex y el programa Geoglifos de Baja California. Es miembro fundador de la Fundación Cultural José Hernández Delgadillo, dedicada a la preservación y difusión de la obra de su padre. También forma parte del grupo Convocar. Ha presentado ponencias a nivel nacional e internacional, explorando la dimensión psicosocial comunitaria, la mitopoética y la dimensión estética comunitaria. Colabora activamente con la maestra Beatriz Zamora, su madre, en la conservación de su legado artístico y en la preparación de sus exposiciones. Gracias. Espero que se escuche bien. Sí, más fácil. La exposición se llama El negro origen infinito. Hablar un poco fuerte. Okay. El negro origen infinito, la emergencia transcivilizatoria. A la pregunta, ¿qué piensa de la civilización occidental? Su respuesta fue: creo que sería una excelente idea. Ese era Gandhi, colocado en la periferia de Occidente. Nacida en 1935, Beatriz Zamora es una gran artista plástica mexicana, emblemática, prolífica e iconoclasta. Desde la segunda mitad de la década de los 70, sobreponiéndose a la adversidad de serlo en nuestro país. A sus 88 años, su obra, conformada por más de 4.000 piezas, es un referente vigente de trascendencia en el panorama artístico nacional e internacional. En 2010 publicamos que, desde el punto de vista estético formal del arte contemporáneo inscrito en la visión occidental, su obra minimalista y primitiva, a la vez, sugiere una fuerte evocación lúdica e intuitiva del materismo
y el arte poeta, así como un cerrado aprisionamiento lírico, conceptual, abstraccionista. Sin embargo, en su búsqueda del absoluto, su obra y concepto, aparentemente restringidos a la doble limitación de la monocromía y del negro, rebasaron la radicalidad de todo ello al transgredir las convenciones que rigen el código de la investigación estética en la creación moderna, como lo ha dicho Gerard Georges Lemaire. La crítica estética convencionalmente radical, por ahí encuadra su creación y la coloca en el Olimpo como legítimo destino, exaltando su genialidad de individuo moderno excepcional, dado que para la modernidad, colonialidad, no hay nada más allá de la hipertrofia del ego. También dijimos que la crítica moderna, por ser moderna, con todo y su jaula epistemológica, su filtro hermenéutico y su ceguera heurística y su negación ontológica, no alcanza para reconocer la trascendencia de su obra, y enumeramos los aspectos de una triple mirada de integralidad ausentes. Hoy podemos decir que esa triple mirada se engloba en la perspectiva de la dimensión psicosocial mitopoética, en la que la maestra Beatriz Zamora ha incursionado de forma continua y rotunda a sus anchas, la cual hemos aprendido a distinguirla. El periplo del negro de Beatriz Zamora abarca 45 años y 3.500 obras acuerpadas en múltiples planteamientos. Así denominó ella los senderos de expresión y de articulación entre materiales, técnicas y posibilidades expresivas en las que ha incursionado con materia, con maestría y originalidad versátil, con este concepto plástico y filosófico, incluido su previo transitar vertiginoso por la tierra de 1976-77, con un lote poderoso de 500 obras hechas con tierras, pigmentos naturales colectados por la pintora en diferentes regiones de nuestro país, donde se refrendó como persona, hija de la madre tierra. A diferencia del estigma del negro como tabú plástico, estético, cultural y civilizatorio de Occidente, Zamora pronto descubrió, con un solo golpe de comprensión, intuición, que ese concepto y sus planteamientos, una vez descubiertos, eran infinitos, y con ello nos ofreció como experiencia de la conciencia la noción del infinito de infinitos, lo que ahora se conoce como multiverso. Lo que aparece de inmediato como disciplina mística inquebrantable es su lúdica pasión, que se autorreciclaba y expandía conforme avanzaba en la experiencia de la creación infinita. Hoy solo es la factura del tiempo la que frena su ímpetu de creación, que no su voluntad creativa. El sobreesfuerzo sostenido con tal lucidez en su cuerpo lesionado de gravedad en lumbares y cervicales desde 1969, los 34 años, hizo posible que la tierra y el negro aparecieran como obras para el mundo desde México. Si para Ortega y Gasset somos consecuencia de nuestras circunstancias, para las mujeres paridoras de mundos de este país, sus circunstancias han tenido que ser afrontadas en sus diferentes tipos de relaciones interseccionales con hombres y mujeres en el mundo moderno, patriarcalista y machista, de jerarquías corporativas normalizadas, extendidas en todos los ámbitos: el Estado, el gobierno, el ejército, la religión, la academia, la cultura, el deporte, las empresas y el crimen organizado, más allá del cuello blanco. Y con esas mismas circunstancias, para Zamora, como mujer paridora de mundos, continuar su propio afán de búsqueda y de creación inquebrantables.
Y con esa edad, previo a este periodo inicial del negro, muere Rosario Castellanos en 1974, quien ya era un referente original frente a la hegemonía cultural moderna, pasiana y de la mafia cultural de la época, en el México de la demagógica apertura democrática y la verdadera guerra sucia con la que se inaugura el periodo neoliberal, y la enorme Alain de Fopa, desaparecida y asesinada por el Estado de Guatemala en diciembre de 1980. Menciono esto porque también de ausencias cómplices en las jornadas titánicas e interminables hay que tener referentes. Por el tesón de la maestra Zamora, El Negro es una obra que a su vez es testimonio de una travesía inscrita ya en la historia de larga duración de América Latina y de la humanidad. Para la maestra Zamora fue una odisea y un vía crucis moderno de una mujer que tuvo que sobrevivir y reinventarse a sí misma. Para hacerlo, no se atuvo exclusivamente a las limitaciones del imaginario ficcional de la modernidad y conversó con tradiciones milenarias de Oriente, a la vez que abregó de su propia experiencia humana, psicoemocional infantil. Le tocó vivir lo crudo y lo cocido por temporadas de supervivencia en la Sierra Norte de Puebla, con una familia muy pobre de la que no era pariente y salvaguardando a sus hermanos menores. El Negro reclamó desde el principio una perspectiva de larga duración más allá de la modernidad. Ahora, en esta etapa de autotrascendencia recursiva y autorreferida de la modernidad, de la post y transmodernidad estética y de la cultura asociada a reivindicaciones ciudadanas y profesionales de la sociedad civil, con subvención transnacional que inauguró el Open Society desde los años 90, que deja de lado los derechos sociales históricos y cierra los ojos al saqueo del mundo. Una perspectiva de mayor envergadura y profundidad solo la ofrece la dimensión psicosocial, escrita a su vez en la historia de larga duración de la que habló Proudhon en la Escuela Francesa de los Anales, y que engloba el arte y la cultura moderna, donde la estética de la modernidad solo es una, que no la única opción de reflexión, de comprensión y goce estético. Y sin embargo, la dimensión psicosocial reclama también aprender a girar la mirada en 360 grados esféricos e incorporar estos otros aspectos más allá del mercado y del espectáculo como criterios de validación y legitimidad para plantearnos si el arte aún tiene vigencia en cuanto al cuestionamiento y la expansión de la conciencia humana. Como seres humanos existimos en el conversar. Creemos en el mundo que hemos creado socialmente y en el cual emergemos como personas consensualmente. Este es el mecanismo básico mitopoyético mediante la creación de las metanarrativas, las fábulas, que permiten jerarquizar normas, reglas y valores que consensúan o que obedecer, para interactuar entre nosotros y con el entorno. Originalmente, esta herramienta cognitiva emergió hace 70.000 años de la propia deriva evolutiva biológico-cultural de nuestro conversar que nos hizo humanos. Por razones históricas complejas, este mecanismo psicosocial derivó en Occidente hasta el patriarcalismo duro y corporativista de la modernidad, que atañe por igual a hombres y mujeres en cuanto a vocación hegemonista y supremacista civilizatoria, y que depende como modo de vida de la ilusión de contar con 2 o 3 planetas de repuesto. La obra de Zamora continuará existiendo más allá de la limitación ficcional del individualismo
y la fragmentación cosificadoras modernas. Para Zamora, desde entonces, cobró vigencia ética el diagnóstico etiológico psicosocial de Krishnamurti. No es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Y la advertencia de Joan Chuliano acerca de que la especial dignidad de la humanidad proviene no de su obediencia, sino de su oposición al mundo, sobre todo si coincidimos con Gandhi en cuanto a la precaria patología psicosocial civilizatoria de Occidente. En sí misma, como obra, El negro de la maestra Zamora es una epopeya épica desbordada y es testimonio amorosamente radical de vida, en donde entendemos el concepto de amor como el reconocimiento de la legitimidad del otro, como otro legítimo e igual a uno, en nuestra interacción conjunta. Amar es una ampliación de la mirada de respetar al otro u otra sin exigencias, sin supuestos, sin expectativas, y que permite el camino del mutuo respeto y la posibilidad de co-creación del mundo, de mundos a compartir. Es en esa perspectiva de larga duración de la historia donde tienen cabida otros temas trascendentes para los seres humanos y la relación con el entorno. A la vuelta de 50 años cobra vigencia contundente el informe del Club de Roma de 1972 acerca de los límites del crecimiento de la humanidad en el planeta, de la misma manera que se mostró el choque geopolítico de Oriente y Occidente iniciados en ese mismo periodo y que ahora se consuma en la emergencia de los BRICS Plus, así como la deriva frenética del neoliberalismo demagógico, cínico, saqueador y extractivista, inaugurado en 1973 con el golpe de Estado en Chile, orquestado por la CIA y Estados Unidos durante el gobierno de Salvador Allende. Este conjunto de situaciones mundiales, en este breve periodo transcurrido a la fecha, derivó en una crisis multidimensional que va del cambio climático a la propia crisis ontológica del sistema mundo capitalista, de la modernidad, colonialidad, que hegemoniza la reflexión elitista y compartimentada del arte y la cultura, que ha provocado la mayor polarización económico-social y la desigualdad extrema de la historia, condenando a miles de millones de personas a la muerte. Esto redondea el inicio de la era geológica del Antropoceno y su primer estadio, el Capitaloceno, asociado directamente a la sexta extinción masiva de la vida en el planeta, ya en curso y refrenable también. Se entiende por Antropoceno la geología del impacto de la humanidad, y el Capitaloceno es la geología de la acumulación del capital. Hablamos ahora no solo de la crisis civilizatoria, sino del colapso civilizatorio de la modernidad, a menos que alguien tenga a la mano, para empezar, 2 planetas extras de repuesto. El negro de Beatriz Zamora es vigente porque con él podemos vislumbrar 2 aspectos que de otra manera han sido invisibles para la propia modernidad colonialidad: la perspectiva de la crítica psicosocial civilizatoria de la misma y su posibilidad transcivilizatoria amorosa. Comprender desde dónde es posible hacer esto implica romper con la jaula epistemológica de la que habla Maturana, el filtro hermenéutico de Joan Chuliano, jaula y filtro de la colonialidad cultural, del conocimiento, de las subjetividades, de los individuos modernos precarizados, despojados multidimensionalmente de su propio ser, mediante la omnipotencia del mercado financierista, de los circuitos plutocráticos, ciberbancarios, que terminó optando transitar por el camino de la ambición y la apropiación
y con ello dio paso a la acumulación originaria del capital y las relaciones barbáricas de despojo y extractivismo. En ese sentido, la obra de Beatriz Zamora es una cuña que ha logrado abrir la pequeña grieta ontológica en la perspectiva transcivilizatoria para ayudarnos a crear una metanarrativa muy otra, de conciencia emancipada, nosótrica y convivencial, como también lo hace con nuestra relación con el cosmos y la inconmensurabilidad de la energía y la materia oscura. Desde esa pequeña grieta persistente en la conciencia y del imaginario ficcional, somos capaces de conversar horizontalmente con otras civilizaciones coexistentes que la hipertrofia del ego ideológico-cultural occidental negaron, borraron e invisibilizaron por siglos. Frente a la casuística aleatoria, mafias culturales mediante del patriarcado y las estructuras corporativistas, de su borramiento como persona, como mujer y como artista, de la que no cualquiera la libra, Beatriz Zamora ha sobrevivido al laberinto, al sortilegio y al infortunio. Lo pudo hacer por saberse bendecida desde algo allende sus circunstancias. Beatriz Zamora y el negro, más allá de sus circunstancias, de ahí que siempre será, como ella dice, el negro, origen infinito. Muchas gracias, Francisco. Pues ya para terminar, le queríamos dar unas flores a la maestra. Muchas gracias. Este evento es para ella. Bienvenida a su casa, maestra. El Instituto Nacional de Bellas Artes es su casa. El Salón de la Plástica es su casa. Muchas gracias. Pues un aplauso, un gran aplauso. Le voy a dar la palabra a la arquitecta Dolores Martínez, por allá que va a dar el micrófono. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A nombre de la doctora Lucina Jiménez, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Pero quiero hacer una mención especial de la titular de este Salón de la Plástica Mexicana, de la maestra Cecilia Santa Cruz, que bueno, tiene un problema médico importante, es una guerrera, les manda un abrazo, estoy en contacto con ella, un aplauso para ustedes. Se lo llevamos directo a su casa, está recuperándose de una enfermedad delicada que tuvo, pero le manda su corazón a la maestra Zamora, todo su cariño, está muy contenta de ver que vino mucha gente a pesar de la lluvia. Y bueno. Gobierno de México.